Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aprender a reposar en Dios es cultivar un nuevo hábito, uno que es capaz de transformar totalmente tu vida. Coloca tu descanso en el Señor. Lección Eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Mira, mi siervo tendrá éxito. Subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver y al comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros. Despreciado y desestimado, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca, sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Y aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará del conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Al Salmo 30 respondemos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sé fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia
para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió al sufrimiento, a obedecer, y llevando a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dicho esto, Jesús se retiró con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Donde había un huerto, en el que entró él con sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se reunía allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los príncipes de los sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Les dice: yo soy. En cuanto les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Para que se cumpliera lo que había dicho: no he perdido ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que el Padre me ha dado, no voy a beberlo. Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, por ser suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás fue el que había aconsejado a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, se quedó fuera, junto a la puerta. Salió entonces el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e introdujo a Pedro. La muchacha portera preguntó a Pedro: ¿no eres también tú de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Estaban allí calentándose los criados y guardias, que habían hecho fuego porque hacía frío. Pedro estaba calentándose con ellos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo,
donde se reúnen todos los judíos, y nada he dicho en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me oyeron de qué les hablé. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, uno de los guardias presentes le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó, si hablé mal, da testimonio de lo que esté mal. Pero si bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro aún estaba allí calentándose. Y le dijeron, ¿acaso no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó de nuevo e inmediatamente cantó el gallo. De Caifás condujeron a Jesús al pretorio. Amanecía ya. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera, donde ellos estaban, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le respondieron diciendo, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie, para que se cumplieran las palabras que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Pilato, ¿acaso soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Luego, ¿tú eres rey? Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Tomó a Jesús y le hizo azotar. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo envolvieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían, «Salve, rey de los judíos». Y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir fuera y les dijo, «Ved que os lo traigo para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna». Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y les dijo, «Aquí tenéis al hombre». Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y sus ministros, gritaron, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!».
Pilato les replicó: tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, aún se asustó más. Entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Jesús le respondió: no tendrías poder alguno sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Desde ese momento buscaba Pilato cómo soltarlo. Pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Pues todo el que se hace rey va contra el César. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Y dijo a los judíos: ahí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Los príncipes de los sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Y se hicieron cargo de Jesús. Cargando él con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús.
Pilato escribió también una inscripción y la puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cercano a la ciudad. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Decían a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, pues era la túnica sin costura, tejida toda ella de arriba a abajo. Por esto se dijeron: no la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron mis vestidos y han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre, y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era el día de la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues aquel sábado era un día grande, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y también al otro que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús y ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ni un solo hueso.
Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos, pidió a Pilato permiso para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fue, pues, y retiró el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que antes había ido a él de noche, trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron con lienzos y aromas, como acostumbran a sepultar los judíos. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era la preparación de los judíos, y por la proximidad del sepulcro, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 2 de abril del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. En Viernes Santo celebramos la Pasión de Cristo con una liturgia austera, no de luto, sino de llanto esperanzado, con celebración o sin ella. Hoy podemos meditar la pasión del Señor, orar el dolor de la humanidad, adorar la cruz propia o de los demás cercanos y la comunión con Jesús. En uno de los muchos Viernes Santos, lo que Fray Luis de Granada predicó este evangelio, subió al púlpito y comenzó con estas palabras: Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y no pudo decir más. Una emoción incontenible se apoderó de él. Sintió que la voz se le cortaba, estalló en sollozos y con el rostro bañado en lágrimas se bajó del púlpito sin decir una palabra más. Ese testimonio de fe nos dice que estamos implicados en la cruz de Cristo, que no es un mero dato de la historia consignado en los evangelios, sino algo que nos concierne a todos y por ello tiene una profunda actualidad. Su cruz es nuestra cruz, su crucifixión es nuestra crucifixión. ¿Y la cruz de los demás? Hoy podemos ver en la televisión todas las miserias del mundo, pero sin compadecernos. El torrente de informaciones sobre la miseria nos ha endurecido y cerrado internamente, sin meternos en la piel del otro. Solo se busca la propia felicidad, pero está inalcanzable cuando uno se obliga a pasar de largo frente al dolor. Evocando la experiencia de Fray Luis, nos preguntamos: ¿qué alcance tiene saber que Jesús murió por mí, a causa mía, para mi salvación? Hoy, al escuchar la lectura de la Pasión que nos transmite el testimonio de San Juan, presente en el Calvario con María, la Madre del Señor, y las mujeres, es un relato rico en simbología, donde cada pequeño detalle tiene sentido, pero también el silencio y la austeridad de la Iglesia hoy nos ayudan a vivir en un clima de oración, bien atentos al don que celebramos. Ante este gran misterio somos llamados, primero de todo, a ver la fe cristiana, no en relación reverencial hacia un Dios lejano y abstracto que desconocemos, sino la adhesión a una persona, verdadero hombre como nosotros y a la vez verdadero Dios. El invisible se ha hecho carne de nuestra carne y ha asumido el ser hombre hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pero fue una muerte aceptada como rescate por todos, muerte redentora, muerte que nos da vida. Aquellos que estaban ahí y lo vieron, nos transmitieron los hechos y al mismo tiempo nos descubren el sentido de aquella muerte. Ante esto nos sentimos agradecidos y admirados. Conocemos el precio del amor. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. La oración cristiana no es solamente pedir, sino antes de nada admirar
agradecidos ese don inefable que aquel que murió en la cruz nos dio la vida eterna. Jesús para nosotros es modelo que hay que imitar, es decir, reproducir en nosotros sus actitudes. Hemos de ser personas que aman hasta darnos y que confiamos en el Padre en toda adversidad. Esto contrasta con la atmósfera indiferente de nuestra sociedad. Por eso, nuestro testimonio tiene que ser más valiente que nunca, ya que el don es para todos. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Él es la Pascua de nuestra salvación. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no llevar con generosidad mi cruz y hacer de ella mi salvación, mi santificación. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas obras. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven desde mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matubille, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes y corredentora de la humanidad, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.